Las lámparas de araña de cristal de la catedral, más exclusiva de Manhattan, proyectan una luz dorada sobre los bancos llenos de la élite de la sociedad mientras el magnate tecnológico Richard Whitmore se prepara para casarse con la socialité Victoria Hamilton. Su unión representa la fusión del dinero antiguo y el nuevo poder que la prensa sensacionalista celebra, ignorando la crueldad que se esconde tras la lista de invitados actual. Entre las invitaciones doradas enviadas a pedófilos influyentes y aristócratas heredados, se encuentra una que pretende ser el insulto final. Está dirigida a su exesposa negra, Amara Johnson, a quien abandonó hace 3 años cuando su consultorio médico tenía problemas y su familia racista le exigió que eligiera entre su aprobación y su matrimonio con una mujer cuya brillantez amenazaba sus cómodas suposiciones sobre la superioridad que supuestamente determinaba el color de la piel. Afuera, un Rolls-Royce Phantom azul medianoche se desliza a través del tráfico de Manhattan, llevando a Amara y sus trillizos de 3 años hacia una confrontación que expondrá la crueldad de Richard mientras revela su transformación de esposa abandonada a millonaria hecha a sí misma, cuya historia de éxito humillará a cada huésped que asumió que la pobreza sería su condición permanente después del divorcio que estaba destinado a destruirla, pero que, en cambio, forjó la fuerza que la adversidad crea cuando el carácter se encuentra con la oportunidad a través de la resiliencia que el privilegio nunca desarrolla porque la comodidad nunca pone a prueba la determinación que la lucha exige cuando la supervivencia se convierte en la base del triunfo. Victoria, querida, estás completamente segura de que deberíamos haberla invitado. La madre de Richard, Eleanor Whitmore, se ajusta el collar de perlas con dedos nerviosos mientras contempla la catedral donde se reúne la élite de Manhattan para lo que las revistas de sociedad han bautizado como la boda de la década. Fue idea de Richard, madre Whitmore, responde Victoria con frialdad, con la satisfacción de quien nunca ha enfrentado la adversidad real, pero disfruta del sufrimiento ajeno asumido. Quiero que Amara vea lo que perdió cuando se negó a encajar en nuestro mundo, declara Richard, alisándose el smoking Armani a medida con una arrogancia que 3 años de mentirse a sí mismo sobre su divorcio han convertido en una convicción absoluta de su propia rectitud. Pero ¿y si no viene? ¿Y si está demasiado avergonzada de sus circunstancias? Se inquieta Leonor, preocupada no por la amabilidad, sino por asegurar que la humillación planificada se lleve a cabo para satisfacer la venganza que el privilegio exige cuando se ve desafiado por la competencia. Oh, ella vendrá, asegura Richard con cruel certeza. Su orgullo no le permitirá admitir la derrota evitando esto. Aparecerá con un aspecto tan patético como esperamos, y todos entenderán por qué tuve que tomar la decisión que tomé. La conversación tiene lugar en la ornamentada sacristía de la catedral, donde los novios se preparan para una ceremonia que representa el triunfo sobre obstáculos que el dinero había eliminado. La presencia de Amara, su inteligencia inoportuna, su negativa a desaparecer en silencio tras un divorcio diseñado para borrarla de su círculo social para siempre. Todavía no puedo creer que estuvieras casado con una mujer negra, comenta Victoria con disgusto, que terminar la escuela le había enseñado a expresarse mediante expresiones faciales sutiles en lugar del lenguaje grosero que la crianza prohibía a pesar del sentimiento que la educación le había inculcado. Fue una etapa, descarta Richard con indiferencia, sus palabras reescribiendo la historia para presentar 3 años de matrimonio como un lapsus temporal de juicio en lugar de una relación auténtica que había brindado felicidad antes de que la presión familiar destruyera el amor que había construido entre almas que conectaban a pesar de las barreras raciales que la sociedad mantenía. Una fase muy costosa, añade Eleanor con énfasis, refiriéndose al acuerdo de divorcio que Richard había minimizado mediante maniobras legales que dejaron a Amara con activos mínimos a pesar de sus contribuciones a los ingresos del hogar durante los años en que su práctica médica había prosperado antes de que terminara su matrimonio. Lo importante es que ya lo hemos superado, afirma Richard con firmeza, con la voz cargada de la convicción que nace de repetir mentiras cómodas hasta que parecen verdades a la conciencia, silenciadas gradualmente por la racionalización que el privilegio permite cuando el compromiso moral se convierte en hábito en lugar de excepción. Y hoy, todos verán la diferencia entre las decisiones adecuadas y lo que fuera, añade Victoria, con un tono que sugiere que el matrimonio anterior de Richard fue una aberración que una buena crianza debería haber evitado si el carácter hubiera coincidido con la posición social que supuestamente garantizaba la genética. Exactamente. Cuando Amara entre en esta catedral vistiendo lo que pudo comprar en tiendas de descuento, sentada sola porque no tiene a nadie importante en su vida, todos entenderán por qué nuestras familias insistieron en esta corrección, explica Richard,
basándose su escenario en suposiciones sobre su situación actual que un prejuicio cómodo había construido sin conocimiento real. Casi siento lástima por ella, miente Eleanor de forma poco convincente, con una compasión tan artificial como la sonrisa social que acompañó décadas de obras benéficas diseñadas más para obtener beneficios fiscales que para una preocupación genuina por el sufrimiento que las donaciones podían abordar sin requerir una implicación personal. No desperdicies to compassion, madre. Ella tomó sus decisiones cuando se negó a comprender que existen límites por buenas razones, responde Richard. Y su justificación revela una cosmovisión que considera las jerarquías sociales como leyes naturales, en lugar de construcciones artificiales que el poder mantiene mediante la exclusión sistemática de personas cuya presencia desafía las suposiciones cómodas. Bueno, supongo que la ceremonia de hoy les dará un cierre a todos los involucrados. Concluye Victoria con la satisfacción que nace de creer que la justicia consiste en que las personas acepten su lugar en el orden social que determina la crianza, en lugar de la obtención de logros por méritos que el esfuerzo demuestra a pesar de los obstáculos que crean los prejuicios. Después de hoy, nadie cuestionará por qué elegí la lealtad familiar por encima de los deseos individuales, declara Richard, y sus palabras revelan cómo ha replanteado el abandono de la esposa como un noble sacrificio por el clan, en lugar del fracaso moral que produce la cobardía al ser puesta a prueba por circunstancias que revelan un carácter inferior a la posición social. Las puertas de la catedral se abren para recibir a los primeros invitados, cuya ropa de diseñador y joyas heredadas crean una atmósfera de exclusividad que el dinero puede comprar. Pero el carácter debe forjarse mediante decisiones que revelan si el privilegio sirve a la sabiduría o simplemente a la acumulación de ventajas que brindan nacimiento sin requerir el desarrollo de cualidades que la adversidad enseña cuando la comodidad nunca pone a prueba la determinación. Recuerda, cariño, cuando llega, respondemos con amable compasión en lugar de una satisfacción evidente. Instruye Victoria. Con una estrategia diseñada para maximizar la humillación y mantener una negación plausible sobre la crueldad que los testigos podrían reconocer si se deslizara la máscara para revelar emociones auténticas que la crianza supuestamente refinaba, pero en realidad ocultaba. La catedral se llena de la élite de Manhattan. Sus conversaciones crean la expectación que generan los acontecimientos sociales cuando el poder se reúne para celebrarse mediante rituales que refuerzan las jerarquías, excluyendo a quienes podrían desafiar las cómodas suposiciones sobre el mérito, la valía y la relación entre la herencia y el logro, que el privilegio prefiere no examinar con detenimiento cuando la ventaja depende de mantener mitos sobre la superioridad natural. Oí que perdió su consulta médica después del divorcio, susurra Constance Pemberton, con su voz cargada de chismes que alimentan las reuniones sociales donde las desgracias ajenas entretienen a quienes carecen de dramatismo suficiente para mantener el interés sin tomar prestada la tragedia de conocidos, cuyas circunstancias les sirven de advertencia sobre traspasar los límites establecidos. Ruina financiera, por lo que tengo entendido, responde Margaret Astor, con un tono que mezcla falsa compasión con la genuina satisfacción que surge al presenciar las consecuencias que confirman la cosmovisión sobre el comportamiento apropiado y las relaciones adecuadas que la crianza debería guiar cuando la posición social exige lealtad a la clase en lugar de relaciones individuales que cruzan las fronteras. Richard tomó la decisión correcta, declara Harrison Rowell III. Su pronunciamiento rebosa la autoridad que otorga la riqueza heredada al hablar de situaciones que el dinero nunca le ha obligado a afrontar personalmente, pero que la observación desde su zona de confort lo convierte en un experto a pesar de su falta de experiencia con dificultades reales. Absolutamente. Las consideraciones familiares deben primar sobre las preferencias personales cuando la estabilidad social depende de mantener los estándares. Coincide Patricia Vanderbilt. Su filosofía revela un enfoque de las relaciones que considera el amor como un lujo que el privilegio puede permitirse abandonar cuando la conveniencia sugiere alternativas que la comodidad prefiere a las complicaciones que crea una verdadera relación. Los invitados reunidos representan la consolidación del dinero antiguo y la nueva riqueza. Su unión al apoyar la decisión de Richard refleja la solidaridad que el poder mantiene cuando los miembros individuales enfrentan desafíos a la autoridad, y que la respuesta colectiva puede neutralizar mediante la presión social que el aislamiento hace insoportable para personas cuya identidad depende de la aceptación de grupos que la exclusión define tanto como la inclusión. ¿Dónde crees que vive ahora? Victoria pregunta a su dama de honor. Su curiosidad por las circunstancias de Amara revela su deseo de confirmar que el divorcio había logrado el resultado deseado: reducir a la antigua rival a las circunstancias que la victoria requeriría si se hiciera justicia según la jerarquía social.
probablemente en un pequeño apartamento en Queens, luchando por llegar a fin de mes con cualquier trabajo a tiempo parcial que encuentre, especula Caroline Whitney, cuyo escenario se basa en prejuicios cómodos sobre lo que le sucede a quienes desafían los límites sociales, en lugar de un conocimiento real de la situación actual de Amara. Espero que haya aprendido la lección de superar su posición social, comenta Eleanor desde su asiento en primera fila. Sus palabras revelan la creencia de que el matrimonio había sido un intento de ascenso social, en lugar de una relación auténtica basada en la atracción mutua y los valores compartidos que el amor crea cuando los corazones se conectan a pesar de las barreras. La invitación fue una psicología magistral. Richard, elogia el juez Thornton Blackwood. Su aprobación refleja su aprecio por una estrategia que demuestra poder y, al mismo tiempo, ofrece una lección para cualquiera que considere desafiar las barreras sociales que la riqueza mantiene mediante la exclusión sistemática de personas cuya presencia amenaza la comodidad. A veces, la amabilidad requiere enseñar lecciones difíciles, responde Richard, cuya racionalización transforma la crueldad en virtud mediante la gimnasia mental que el privilegio permite cuando la conciencia exige gestión en lugar de eliminación. Porque persiste cierto sentido moral a pesar de la desensibilización sistemática que la posición social facilita cuando las consecuencias rara vez afectan personalmente a quienes toman las decisiones. Con el tiempo, comprenderá que este resultado era inevitable. Añade Victoria con la certeza que le otorga el no haber experimentado nunca rechazo, abandono ni discriminación sistemática, lo que podría enseñar humildad sobre la resiliencia humana y la capacidad de crecimiento que la adversidad desarrolla cuando el carácter se enfrenta al desafío con una determinación que la comodidad nunca requiere desarrollar. Me pregunto si traerá a alguien con ella, reflexiona Eleanor, cuya especulación revela la esperanza de que el aislamiento la humillara por completo al demostrar cuán profundamente el divorcio había cortado las conexiones de Amara con las redes sociales que apoyan la recuperación de los reveses. Algo que la comunidad puede abordar cuando la pertenencia sienta las bases para reconstruir lo que la destrucción intenta eliminar permanentemente. Lo dudo. ¿Quién querría asociarse con alguien cuya vida se derrumbó tan completamente? Responde Margaret, basándose su suposición en un prejuicio cómodo sobre cómo funcionan las redes sociales en lugar de comprender las relaciones auténticas que el carácter crea cuando la esencia importa más que el estatus en conexiones que sirven a las almas en lugar de simplemente ascender. El enorme órgano de la catedral comienza a tocar música procesional. Sus notas crean anticipación ante la proximidad de la ceremonia, mientras los invitados se acomodan en asientos asignados que reflejan jerarquías sociales con precisión militar. Familia en primeras filas, socios comerciales en puestos prominentes, figuras de la sociedad ordenadas según la influencia que el dinero mide. Pero el carácter trasciende cuando se reconoce el valor auténtico a pesar de las circunstancias económicas que crean las condiciones temporales. Recuerden, todos, cuando llegue, responderemos con la debida compasión, instruye Richard a su familia inmediata. Sus instrucciones revelan un plan para maximizar el impacto psicológico, manteniendo la apariencia de una preocupación caritativa que los testigos observarían, en lugar de una crueldad evidente que el reconocimiento podría condenar. Por supuesto, cariño. No somos monstruos, responde Victoria con una ironía que no reconoce, manteniendo intacta su autopercepción de persona decente a pesar de participar en una humillación sistemática que las personas decentes se negarían a permitir cuando la empatía guía la respuesta, en lugar del simple posicionamiento social. Llega el momento de la verdad, susurra Caroline mientras las puertas de la catedral permanecen cerradas, anticipando la confrontación que esperan entretener, a la vez que confirma su visión del mundo sobre las consecuencias que aguardan a quienes desafían los límites sociales que la tradición mantiene mediante la imposición, que da ejemplo a quienes se atreven a soñar, más allá de los límites establecidos. Las puertas de la catedral se abren con una sincronización que sugiere intervención divina más que coincidencia. La luz del atardecer se filtra a través de la entrada y deja ver la silueta de una figura cuya presencia transforma la humillación anticipada en un momento de ajuste de cuentas para el cual el privilegio no había preparado. Cuando las cómodas suposiciones sobre el poder se topan con la realidad que el carácter crea a través de decisiones que revelan fuerza en lugar de debilidad. Dios mío, susurra alguien desde los últimos bancos mientras el Rolls-Royce Phantom se desliza para detenerse frente a las escaleras de la catedral. Su perfección azul medianoche crea disonancia cognitiva entre los invitados, cuyas expectativas sobre las circunstancias de Amara no incluían el transporte de lujo que proporciona la riqueza cuando el éxito sirve a la justicia en lugar de simplemente acumular ventajas.
Ese no puede ser su coche, afirma Eleanor con la certeza que la negación proporciona cuando la realidad se niega a conformarse con los cómodos prejuicios sobre las consecuencias que deberían seguir al divorcio. Diseñados para destruir en lugar de liberar a la mujer cuyo potencial había amenazado el orden social que la dominación masculina mantiene mediante la exclusión sistemática de los desafíos a la autoridad. Quizás lo tomó prestado para salvar las apariencias, sugiere Richard con desesperación, con una voz que revela pánico ante la posibilidad de que un plan de humillación fracasara si las circunstancias de Amara diferían de los escenarios que la venganza había construido en torno a suposiciones sobre su derrota total tras el abandono, que supuestamente demostraba la superioridad de las decisiones privilegiadas sobre las relaciones auténticas. O lo alquiló por un día, añade Victoria, con un tono que transmite la esperanza de que las apariencias externas disimulen la realidad interna de la pobreza que la justicia exige para que la jerarquía social se valide mediante las consecuencias que inevitablemente enfrentarán los límites cuando el poder demuestre su capacidad de venganza contra quienes se atrevan a soñar más allá de los límites establecidos. El conductor, un chofer profesional con uniforme impecable, abre la puerta trasera con una ceremonia que contradice cualquier expectativa sobre las circunstancias actuales de Amara. Su respetuosa atención sugiere que es un empleador en lugar de una obra de caridad, cuya presencia requeriría una respuesta diferente a la que la pobreza podría exigir de un sector de servicios capacitado para reconocer la riqueza a través de las señales que proporciona la auténtica prosperidad. Esto es imposible, murmura Richard, con la confianza desmoronándose al descubrir que el escenario se desarrolla de forma distinta a como la venganza previó. Cuando la humillación depende de la cooperación de la víctima para aceptar el rol que le asigna el poder, en lugar de escribir una historia diferente que el personaje crea con determinación, que la adversidad enseña cuando la supervivencia se convierte en la base del triunfo. Tres pequeñas figuras emergen del interior del vehículo. Trillizos idénticos cuya apariencia coordinada provoca asombro en la catedral mientras los invitados procesan las implicaciones de unos niños cuya existencia había sido desconocida para el círculo social, ese chismorreo que suele mantenerse informado sobre los acontecimientos de las vidas, ese interés que surge cuando el valor del entretenimiento justifica la atención a las circunstancias ajenas. Tiene hijos, susurra a alguien con asombro, la observación cargada de sorpresa. Que la vida hubiera continuado más allá del divorcio, que se suponía que debía cerrar la historia en lugar de comenzar un nuevo capítulo, que la independencia podía escribir cuando la libertad sirve a la creatividad en lugar de simplemente escapar de las circunstancias que la restricción había creado. Trillizos. Corrige otra voz con asombro que los nacimientos múltiples inspiran cuando la naturaleza demuestra una capacidad de abundancia que la planificación humana rara vez logra con tanta precisión. Sus características idénticas sugieren una lotería genética que el privilegio no puede comprar a pesar de los recursos que intentan controlar los resultados mediante métodos que el azar vuelve insignificantes. Son hermosos, admite Caroline Oregonadians. Su juicio estético prevalece momentáneamente sobre los prejuicios sociales, mientras la apariencia de los niños exige reconocer que la crianza no puede garantizarlo, pero la naturaleza lo proporciona aleatoriamente, independientemente de las circunstancias económicas que la riqueza podría preferir determinar mediante la influencia que el dinero intenta ejercer sobre los procesos biológicos. Y están vestidos. Comienza Victoria, pero se detiene al hacerse visible la ropa. Cada niño lleva un elegante conjunto rojo cuya calidad de diseñador lo hace inconfundible. Su coordinación sugiere un estilo profesional en lugar de las necesidades de las tiendas de descuento que requerirían las dificultades financieras cuando los recursos dictan la apariencia en lugar de la elección que determina la presentación. Como la realeza, termina el Nora a regañadientes. Sus palabras reconocen la calidad que el privilegio reconoce a pesar de los prejuicios que preferirían una evaluación diferente cuando la evidencia contradice las cómodas suposiciones sobre las consecuencias que deberían seguir a los desafíos, a los límites sociales que la tradición mantiene mediante la exclusión sistemática de personas cuyo éxito amenaza el orden establecido. Los trillizos se mueven con la confianza que brinda la seguridad cuando la infancia se desarrolla en entornos donde el amor crea cimientos sobre los que se construye la estabilidad. Su porte sugiere una crianza que la prosperidad facilita, en lugar de la lucha que la pobreza crea cuando las circunstancias determinan el desarrollo de la personalidad a través de la limitación en lugar de la oportunidad. ¿De dónde sacó el dinero para? Comienza Richard, pero se apaga al quedar claro que el acuerdo de divorcio no había tenido el resultado previsto de destrucción financiera, que la mujer a la que abandonó, de alguna manera,
Había descubierto recursos a los que la independencia podía acceder cuando la determinación se encuentra con la oportunidad, a través de canales que él nunca había explorado. «Papá, mira, una linda dama con vestido rojo», grita uno de los niños con la emoción que la inocencia proporciona cuando la belleza crea alegría en lugar de comparación. Su entusiasmo crea la energía que la auténtica felicidad genera, independientemente de las circunstancias sociales que los adultos podrían considerar relevantes para la evaluación del valor. Amara sale última del vehículo. Su apariencia crea el silencio que produce el reconocimiento cuando la excelencia se enfrenta a las expectativas en una confrontación que revela cuán completamente el prejuicio había calculado mal los resultados cuando las suposiciones sobre la debilidad se topan con la evidencia de la fortaleza que la adversidad había desarrollado en lugar de destruir mediante pruebas que revelan el carácter bajo las apariencias superficiales. «Es despampanante», susurra alguien involuntariamente. La admisión se escapa antes de que el entrenamiento social pueda suprimir la respuesta de que la belleza exige, independientemente del prejuicio racial que la educación intenta inculcar en la conciencia, que la apreciación estética anula cuando la excelencia exige reconocimiento a pesar de las barreras que el sesgo podría preferir mantener. Su vestido rojo, claramente un diseño original y no una imitación, calza perfecto. Su elegancia sugiere los recursos que proporciona el éxito cuando el logro sirve a la autoestima en lugar de solo acumular posesiones. Su presentación general impone el respeto que la competencia gana cuando el carácter se encuentra con la oportunidad a través de una preparación que la sabiduría guía en lugar de la casualidad creando al azar. Amara cruza las puertas de la catedral con la gracia que brinda la confianza cuando la autoestima se basa en el logro más que en la aprobación. Con sus 3 hijos a su lado como pequeños embajadores cuya presencia transforma la humillación planificada en una celebración de la vida que continúa más allá del divorcio. Diseñada para acabar con posibilidades en lugar de crear nuevas oportunidades que la independencia podría explorar cuando la libertad sirve al crecimiento. «Buenas tardes, Richard», dice con calma. Su voz no denota ira ni sumisión, sino la dignidad que brinda el carácter cuando la fuerza se enfrenta al desafío sin requerir agresión para demostrar la valía. Ese logro se demuestra con resultados en lugar de simplemente reclamar la superioridad que las pruebas deben respaldar. «Amara», responde Richard débilmente, olvidando su guión planeado ante la realidad que contradice cada suposición sobre sus circunstancias, cada expectativa sobre las consecuencias que el abandono debería haber producido cuando se suponía que el aislamiento social completaría la destrucción que la presión financiera había comenzado. «Felicidades por tu boda», continúa con gracia. Sus palabras demuestran la clase que la crianza no puede enseñar, pero el carácter se desarrolla cuando la sabiduría guía la respuesta a la crueldad con una gracia que se eleva por encima de las circunstancias para mantener la dignidad a pesar del trato que las almas inferiores podrían permitir que disminuya su humanidad. «Estos deben ser tus hijos», observa Victoria, con un tono que mezcla curiosidad y confusión al procesar la presencia de trillizos cuya existencia desafía la narrativa sobre la derrota total de Amara, que la invitación de boda pretendía celebrar mediante la exhibición pública de decisiones superiores que el privilegio supuestamente valida. «Sí, les presento a Marcus, Michael y Maya», presenta Amara con orgullo. Sus hijos avanzan con la confianza que brinda una crianza amorosa cuando la seguridad crea las bases para la interacción social que el miedo nunca compromete. Sus nombres crean poesía que la elección intencional sugiere en lugar de la selección aleatoria que determina la identidad. «Hola», cantan los trillizos al unísono. Sus voces transmiten la alegría que la infancia mantiene cuando el entorno nutre en lugar de restringir el desarrollo. Su saludo sincronizado demuestra el entrenamiento que la disciplina crea cuando la estructura sirve al crecimiento en lugar de simplemente mantener el control mediante la autoridad que el amor guía en lugar del miedo. «Son extraordinarios», admite Eleanora regañadientes. Sus instintos de abuela anulan momentáneamente los prejuicios sociales mientras la presencia de los niños exige una respuesta positiva que el encanto auténtico crea, independientemente de las barreras raciales que el prejuicio adulto mantiene cuando la inocencia se encuentra con el prejuicio que la experiencia a veces disuelve mediante el contacto directo. «Gracias», responde Amara con sencillez, y su reconocimiento refleja el orgullo que la maternidad se gana cuando los logros incluyen una crianza exitosa junto con la realización profesional. Su éxito se mide por la felicidad de los hijos, no solo por el reconocimiento externo que la sociedad podría brindar o negar basándose en la aprobación que trasciende el valor auténtico. Los invitados de la catedral observan esta interacción con fascinación,
la que crean los acontecimientos inesperados cuando la realidad se niega a ajustarse a los guiones cómodos que el prejuicio había escrito sobre los resultados que deberían seguir al desafío de los límites sociales. Su atención se centra en el drama que brinda la sorpresa genuina, en lugar del entretenimiento fingido. «Mami, este lugar es precioso», exclama Maya con asombro. La arquitectura inspira cuando la grandeza se encuentra con los ojos jóvenes que ven a belleza sin cinismo. Esa experiencia adulta que a veces se desarrolla cuando la exposición a la riqueza se vuelve rutina en lugar de una ocasión memorable que la apreciación crea con una nueva perspectiva. «Es precioso, cariño», asiente Amara, con un tono que transmite aprecio por la excelencia estética que la educación le había enseñado a reconocer a pesar de las circunstancias económicas que podrían haber impedido la exposición a tales entornos cuando la pobreza limita el acceso a experiencias culturales que el privilegio proporciona automáticamente. «¿Vas a cantar en la boda, mami?», pregunta Marcus con esperanza. Su pregunta revela conocimientos sobre los talentos de su madre. Esas habilidades ocultas que a veces posee cuando las circunstancias impiden la plena expresión de dones que la oportunidad podría descubrir si el reconocimiento permitiera el desarrollo en lugar de la exclusión sistemática que limita el potencial. «Hoy no, cariño. Solo estamos aquí para desearles al señor Richard y a la señorita Victoria felicidad en su matrimonio», explica Amara con dulzura, su respuesta demostrando una gracia que se eleva por encima de la historia personal para mantener la civilidad a pesar del trato que personajes menos conocidos podrían usar para justificar la crueldad recíproca cuando la venganza se convierte en una opción tentadora. «¿Canta?», Victoria pregunta con sorpresa. Su curiosidad revela desconocimiento sobre la mujer cuyo reemplazo se logró sin comprender a quien se eliminaba cuando el prejuicio guiaba la decisión en lugar de la sabiduría para evaluar el valor real que las relaciones podían brindar. «Amara tiene una voz hermosa», admite Richard a regañadientes. Un reconocimiento forzado por una pregunta directa que la negación haría obviamente falsa cuando los testigos recordaran actuaciones ocurridas durante el matrimonio antes de que la presión social destruyera la auténtica conexión que se había construido entre almas que habían encontrado la armonía a pesar de las barreras. «Entre otros talentos», añade Amara en voz baja. Sus palabras sugieren profundidades que la interacción superficial rara vez revela cuando las circunstancias sociales impiden la plena expresión de capacidades que un entorno adecuado podría nutrir si el reconocimiento permitiera que el potencial floreciera en lugar de una limitación sistemática que restringe el desarrollo a través de las barreras que el prejuicio mantiene. La conversación genera una creciente incomodidad entre los invitados, cuyas expectativas sobre el entretenimiento habían asumido un escenario diferente al que la realidad les ofrecía. Su satisfacción planificada al presenciar la humillación se transforma en confusión sobre una narrativa que se negaba a seguir el guión que el prejuicio cómodo había escrito sobre las consecuencias. «Bueno, te ves», comienza Richard, y luego se esfuerza por completar la frase. La honestidad exige reconocer la belleza y el éxito, mientras que la lealtad a la esposa actual exige una respuesta diferente que la diplomacia podría intentar equilibrar cuando la verdad entra en conflicto con el posicionamiento social que las circunstancias han creado en torno a decisiones que el personaje debe abordar con cuidado. «Sana y feliz», añade Amara diplomáticamente, y su ayuda le ayuda a evitar declaraciones que podrían crear problemas con la novia, cuya confianza depende de la creencia de que un matrimonio anterior fue un error corregido, en lugar de una valiosa relación destruida por una presión externa que la sabiduría debería haber resistido. «Mamá ahora trabaja con computadoras», anuncia Michael con orgullo. Su inocente revelación genera una oleada de sorpresa en la catedral mientras los invitados procesan la información sobre el cambio de carrera que sugiere el éxito, en lugar de la desesperación que las suposiciones sobre las circunstancias posteriores al divorcio habían predicho cuando se suponía que la ruina financiera seguiría al abandono. «Tiene su propia empresa», añade Maya con la emoción que se siente en la infancia cuando los padres alcanzan el reconocimiento. Sus palabras crean una mayor disonancia cognitiva entre los observadores, cuyas expectativas sobre las consecuencias no incluían el éxito empresarial que la innovación podría lograr cuando la necesidad se encuentra con la oportunidad a través de canales que el privilegio nunca explora. «Tenemos una casa grande con piscina y jardines donde cultivamos verduras para la cena», contribuye Marcus con entusiasmo. Su descripción pinta una imagen de prosperidad que contradice todas las suposiciones sobre las circunstancias vitales que el acuerdo de divorcio pretendía crear cuando se buscaba la limitación, no la liberación. «Los niños suelen exagerar», sugiere Victoria diplomáticamente.
Su respuesta revela el deseo de mantener una narrativa cómoda a pesar de la evidencia que desafía las suposiciones sobre los resultados que el abandono debería haber producido cuando se suponía que el aislamiento social completaría la destrucción que la presión financiera había iniciado. En realidad, son bastante acertados, confirma Mara con calma, con la tranquila confianza que transmite el logro cuando el éxito se deriva del esfuerzo y no de la herencia. Su logro se gana por méritos, no por circunstancias que la genética determina cuando intenta predecir la capacidad. ¿Fundaste una empresa tecnológica?, pregunta Richard con incredulidad. El conocimiento personal de sus capacidades debería haberlo evitado si la observación durante el matrimonio hubiera reconocido la inteligencia en lugar de simplemente tolerar la presencia que la presión social acabaría eliminando cuando la lealtad familiar exigiera sacrificar una relación auténtica. Consultoría en ciberseguridad, explica Mara con sencillez. Su especialización revela un nicho de mercado que la experiencia podría dominar cuando el conocimiento se encuentra con la oportunidad a través de una preparación que la sabiduría guía en lugar de la casualidad. Y su éxito se basa en los cimientos que la educación le proporcionó a pesar de los obstáculos que la exclusión sistemática intenta crear. Ese es un campo muy competitivo, observa Eleanor con debilidad. Su comentario revela el reconocimiento de que el éxito en tecnología requiere una capacidad que los prejuicios asumieron como inexistente cuando el color de la piel se convirtió en un indicador de la evaluación de competencias, en lugar del desempeño real que demuestra valía. Lo es, coincide Amara, pero los clientes valoran los resultados por encima de las suposiciones, y las brechas de seguridad no discriminan según la trayectoria del consultor cuando la experiencia ofrece soluciones que la ignorancia no puede ofrecer, a pesar de las credenciales que los privilegiados preferirían reconocer. ¿Un trato justo? Eres una leyenda de las carreras que acaba de salvar mi negocio de $12 millones. No es justo que aceptes el dinero de un sándwich por servicios que deberían costar miles, insiste Marcus, con la perspectiva transformada por el conocimiento que había recontextualizado todo el encuentro, desde un caso de caridad hasta el privilegio recibido. El valor no estaba en quien te arregló el coche, hijo, sino en llevarte a tiempo a tu importante reunión. Eso es lo que importaba cuando te quedaste varado en esta carretera, responde Samuel con sabiduría, centrándose en los resultados prácticos en lugar del reconocimiento personal cuando el servicio genera satisfacción, independientemente del reconocimiento recibido. Pero la gente necesita saberlo. Aficionados a las carreras, periodistas de motor, la industria, todos creen que desapareciste. Hay documentales sobre lo que le pasó a Lightning Washington. Marcus explica con entusiasmo, sintiendo su descubrimiento como una revelación histórica que el público merece compartir cuando los héroes desaparecen sin explicación. A veces, desaparecer es más fácil que explicar por qué el teléfono dejó de sonar, porque antiguos colegas se volvieron demasiado ocupados para conversar, porque oportunidades que deberían haber existido no se materializaron cuando las carreras necesitaban voces experimentadas, pero preferían rostros diferentes. Admite Samuel con tristeza, revelando sus palabras una dolorosa verdad sobre la evolución de la industria que el talento no pudo superar. Eso no está bien. Así no es como se debe tratar a las leyendas, responde Marcus con ira dirigida a la injusticia más que al individuo. Su indignación refleja valores como que el mérito debería determinar el reconocimiento cuando la excelencia merece respeto, independientemente de las características demográficas que los prejuicios priorizan sobre el logro. Hijo, déjame preguntarte algo, dice Samuel mientras se preparan para separarse. Su pregunta tiene la fuerza que la experiencia proporciona cuando la sabiduría busca impartir lecciones que los encuentros pueden enseñar si se abordan con apertura, la que el crecimiento requiere cuando la perspectiva necesita ajustarse mediante la comprensión. Por supuesto. Pregúntame lo que quieras, responde Marcus con entusiasmo, su actitud completamente transformada de la hostilidad inicial a la atención reverente que crea la adoración a un héroe cuando la admiración infantil se une a la capacidad adulta de apreciación que la madurez permite a pesar de la vergüenza por el comportamiento previo. Cuando me viste acercarme a tu coche, ¿qué pensaste? Sé honesto, pregunta Samuel con suavidad. Su pregunta diseñada para promover la reflexión en lugar de la vergüenza cuando surgen oportunidades de aprendizaje de situaciones que el prejuicio podría haber evitado si el carácter no hubiera perseverado mediante la resistencia. Pensé que solo eras un viejo que intentaba aprovecharse de mi situación. No vi más allá de tu apariencia para considerar que realmente podrías estar calificado para ayudar. Admite Marcus con vergüenza.
Su honestidad revela las suposiciones que el condicionamiento social crea cuando los juicios precipitados reemplazan la evaluación cuidadosa de individuos, cuyas capacidades podrían sorprender si se les diera la oportunidad. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Samuel continúa indagando, con su enfoque educativo buscando reforzar las lecciones que la experiencia enseña cuando el reconocimiento llega mediante la demostración en lugar de simplemente la revelación de credenciales que el prejuicio podría haber reconocido con mayor facilidad. Desesperación, sinceramente. Cuando todos mis costosos recursos fallaron, tuve que probar algo diferente. Pero luego te vi trabajar. Escuché tus explicaciones. Vi tu experiencia en acción, reflexiona Marcus. Su análisis identifica la progresión desde el prejuicio, pasando por la necesidad, hasta el reconocimiento de que la competencia se gana cuando se da la oportunidad de demostrar valía. Así que el mismo conocimiento y la habilidad que te impresionaron después de que te arreglé el coche existían antes de que supieras quién era yo. ¿Verdad? Samuel guía la comprensión hacia la conclusión que la sabiduría requiere cuando las lecciones sobre el juicio necesitan ser reforzadas mediante un análisis lógico que evite la repetición de errores. Tienes razón. Eras exactamente la misma persona con exactamente las mismas capacidades, pero no pude verlas porque estaba cegado por suposiciones sobre cómo debería ser la experiencia. Reconoce Marcus con perspicacia que el crecimiento se produce cuando el prejuicio se examina honestamente en lugar de defenderse mediante racionalizaciones. Esa es una lección que vale la pena recordar, hijo. La competencia viene en todos los paquetes, y la persona que puede resolver tus problemas puede no ser la que esperas. A veces, la ayuda más calificada proviene de las fuentes más inesperadas. Enseña Samuel con dulzura, con la sabiduría que emana de una vida de experimentar tanto el reconocimiento como el rechazo. ¿Sabes qué? Este encuentro me ha enseñado más que solo reparación de automóviles. He estado reflexionando sobre mis prácticas comerciales, mis decisiones de contratación, mis suposiciones sobre el talento y la capacidad. Reflexiona Marcus con seriedad. Su reflexión revela que la lección se había extendido más allá de la situación inmediata, a implicaciones más amplias para el comportamiento y la toma de decisiones. Ese es el verdadero valor de nuestra reunión de hoy. No arreglar tu coche, sino quizás arreglar algo más importante sobre cómo ves el mundo. Observa Samuel con satisfacción que la educación proporciona cuando se siembran semillas de comprensión en mentes listas para el crecimiento que la experiencia hace posible. Quiero hacer algo al respecto. Sobre la injusticia de que leyendas como tú sean ignoradas mientras que personas menos cualificadas obtienen oportunidades basadas en conexiones en lugar de competencias, declara Marcus con convicción que la revelación los había inspirado cuando los héroes no deberían desaparecer en la oscuridad que crea el sesgo sistémico. El cambio se da una persona a la vez, una decisión a la vez, una oportunidad a la vez. No puedes arreglar todo el sistema, pero puedes asegurarte de que tu contribución reconozca el mérito sin importar cómo se presente. Aconseja Samuel con pragmatismo, centrándose en objetivos alcanzables en lugar de los desafíos abrumadores que podría generar el desánimo. ¿Me dejas ayudarte? Es decir, ayudarte de verdad. No solo a comprar el almuerzo, sino a usar mis contactos y recursos para crear oportunidades que demuestren tu experiencia. Ofrece Marcus con sinceridad. Su propuesta refleja un deseo genuino de abordar la injusticia en lugar de sentirse agradecido temporalmente. Su explicación genera un silencio incómodo a medida que se perciben las implicaciones de que el éxito se había logrado mediante el mérito en lugar de la acción afirmativa, que el prejuicio cómodo prefería explicar los logros de las minorías cuando la competencia real cuestionaba las suposiciones sobre la jerarquía natural que supuestamente determinaba la genética. ¿Cómo lo hiciste? Comienza Richard, pero se detiene al revelar cuán subestimado había sido el potencial de la mujer a la que abandonó cuando la presión social le exigió elegir entre la aprobación familiar y el matrimonio, que le había brindado felicidad antes de que fuerzas externas destruyeran lo que el amor había construido. Aprender ciberseguridad. Mi formación médica incluía una importante capacitación informática para la gestión de datos de pacientes y sistemas hospitalarios. Cuando las circunstancias cambiaron, amplié esos conocimientos a la consultoría que prestaba servicios a empresas que enfrentaban desafíos de seguridad. Explica Amara con naturalidad. Su historia de transición revela la adaptabilidad que la adversidad enseña cuando la supervivencia requiere innovación en lugar de simplemente mantener el statu quo. Y es exitoso.
Pregunta Victoria con incredulidad apenas disimulada de que la mujer a la que reemplazó pudiera haber alcanzado la independencia financiera que hizo que una invitación de boda fuera ineficaz como herramienta de humillación cuando la prosperidad proporcionaba la dignidad que la pobreza supuestamente debía eliminar. Forbes nos presentó como una de las empresas de ciberseguridad de más rápido crecimiento el mes pasado, responde Amara con naturalidad. Su logro generó un silencio atónito entre los invitados, cuya comprensión del éxito no incluía la posibilidad de que la exesposa abandonada pudiera sobresalir más allá de sus logros. Conocimos a la gente de la revista. Maya añade con entusiasmo, revelando la participación familiar en el reconocimiento profesional, un logro obtenido por méritos propios, en lugar de las conexiones que el privilegio suele brindar cuando el éxito depende de las redes de contactos, no de la competencia que demuestra valía. Nos tomaron fotos para el artículo sobre la empresa de mamá, explica Marcus con orgullo. Sus palabras sugieren la atención mediática. El verdadero logro atrae cuando la innovación ofrece soluciones que valoran el mercado, independientemente de la trayectoria del emprendedor, cuando la experiencia da resultados. El orgullo de los trillizos por el éxito de su madre crea una conmovedora muestra de unidad familiar que los observadores no pueden ignorar, a pesar de los prejuicios raciales que preferirían una dinámica diferente cuando las suposiciones sobre la disfunción se encuentran con la evidencia de la armonía que el amor crea cuando una relación auténtica guía las operaciones del hogar. Mamá enseña a otras personas a proteger sus secretos informáticos de los malos que intentan robarlos. Aporta Michael con gran ayuda. Su explicación simplificada revela la comprensión que los niños desarrollan cuando los padres comparten el entusiasmo profesional en lugar de ocultar el trabajo, y que la vergüenza podría sugerir cuando las circunstancias generan orgullo en lugar de vergüenza. ¡Qué maravilla, cariño!, responde Leonor automáticamente, con sus instintos de abuela activados a pesar del condicionamiento social, mientras la inocencia infantil traspasa las barreras que los prejuicios adultos mantienen cuando la inocencia se encuentra con prejuicios que la experiencia a veces disuelve mediante el contacto directo con la humanidad que el reconocimiento revela. Es muy inteligente y trabaja mucho, declara Maya con la lealtad que la infancia brinda cuando los lazos familiares crean seguridad. Su defensa es innecesaria pero conmovedora en un contexto donde el valor de la madre era evaluado por personas cuya aprobación alguna vez importó, pero ya no determinaba el valor. La ceremonia transcurre con un aire surrealista a medida que la humillación planificada se transforma en una celebración involuntaria del éxito, fruto de los logros auténticos cuando el mérito supera los prejuicios mediante la demostración de la capacidad que proporciona la excelencia, independientemente de las barreras sociales que la exclusión sistemática intenta mantener cuando el poder se enfrenta a la competencia que se niega a aceptar las limitaciones impuestas. Debería irme, anuncia Amara con elegancia al comenzar la recepción, en un momento perfecto para mantener la dignidad y evitar interacciones prolongadas que podrían incomodar a la novia, cuya confianza depende de la creencia de que el reemplazo ha sido una mejora en lugar de un movimiento lateral entre mujeres de diferentes orígenes pero de igual valor. ¿Tan pronto?, pregunta Leonor con la sorpresa que genera la genuina decepción, pues sus instintos de abuela se han visto afectados por trillizas cuyo encanto ha traspasado las barreras sociales que los prejuicios adultos mantienen cuando la inocencia se encuentra con el sesgo, una experiencia que se disuelve mediante la auténtica conexión humana. Tenemos planes para cenar con amigas, explica Amara, mientras su vida social aparentemente prospera de maneras que el aislamiento supuestamente debía evitar cuando el abandono buscaba crear soledad en lugar de la liberación que la independencia podría proporcionar cuando los sistemas de apoyo se desarrollan a través del carácter en lugar de la simple proximidad. Gracias por venir, dice Richard con torpeza. Su gratitud es una mezcla confusa de obligación social y creciente reconocimiento de que la invitación había fracasado estrepitosamente cuando la humillación se transformó en una demostración de crecimiento que el divorcio había facilitado en lugar de impedir. Gracias por la invitación, responde Amara con gracia, sin ironía en sus palabras a pesar de la cruel intención que ese gesto representaba cuando la venganza motivaba la inclusión en lugar del genuino deseo de celebración que la auténtica buena voluntad habría inspirado. Niños y niñas, despídanse del señor Richard y la señorita Victoria, les dice a sus hijos, cuyos buenos modales reflejan la crianza que el éxito permite cuando los recursos sirven para la educación en lugar de simplemente acumular posesiones que el estatus podría requerir para mantener la apariencia. Adiós. Felicidades por su boda. Cantan los trillizos cortésmente,
Su despedida sincronizada crea un momento de pura inocencia que derrite la resistencia que incluso los prejuicios habían construido en torno a las suposiciones sobre la interacción social apropiada cuando los niños demuestran el carácter que el entorno fomenta. Son niños encantadores, admite Victoria a regañadientes. Su juicio estético prevalece momentáneamente sobre el condicionamiento social, pues el encanto natural de los niños exige reconocimiento, independientemente de los prejuicios raciales que la educación para adultos intenta inculcar en la conciencia, y que la inocencia penetra temporalmente. Gracias. Son mi mayor logro, responde Amara con un orgullo maternal que trasciende los logros profesionales para abrazar la creación humana que el amor hace posible cuando la crianza guía el desarrollo, en lugar de simplemente cubrir las necesidades materiales que la riqueza puede satisfacer sin inversión emocional. Mientras se preparan para irse, Maya tira del vestido de su madre y susurra lo suficientemente alto como para que otros la oigan. Mami, ¿por qué ese hombre se sorprendió tanto al vernos? Pensó que no nos veríamos bonitas. La inocente pregunta crea un silencio incómodo mientras la percepción infantil atraviesa la sofisticación adulta para identificar la verdad emocional que la humillación planificada intentó ocultar cuando la crueldad se disfrazó de necesidad social en lugar de revelar un prejuicio que el carácter debería rechazar. Hay quienes hacen suposiciones, cariño, pero lo que importa es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás, explica Amara con dulzura, y su respuesta ofrece sabiduría sin amargura cuando surgen momentos de aprendizaje de circunstancias que la sabiduría puede transformar en educación, en lugar de simplemente soportar experiencias que la negatividad podría generar. Somos hermosos, inteligentes y amables. Declara Marcus con confianza que la crianza amorosa proporciona cuando los niños desarrollan seguridad mediante la afirmación constante, en lugar de la aprobación condicional que los logros podrían exigir cuando la autoestima depende de la validación externa. Sí, lo eres, dice Richard, escapándose antes de que la formación social pudiera suprimir la respuesta que la verdad exige cuando la inocencia se encuentra con el reconocimiento, a pesar de las barreras que el prejuicio mantiene en torno a la interacción apropiada con personas cuya presencia desafía las suposiciones cómodas. Gracias, señor Richard, responde Maya con la reverencia que le había enseñado la formación formal, con modales impecables a pesar de las circunstancias que podrían haber excusado un comportamiento menos cortés cuando los niños aprenden respeto con el ejemplo y no solo con la instrucción. La imagen final permanece grabada en la memoria de los invitados. Un Rolls Royce aleja a la familia de la catedral, donde se pretendía humillarla, pero se logra el triunfo cuando el carácter se enfrenta al desafío a través de la dignidad que revela fuerza en lugar de debilidad, cuando la adversidad se convierte en oportunidad de crecimiento. 2 horas después, mientras la recepción continúa con conversaciones dominadas por la especulación sobre acontecimientos inesperados, la celebración de la boda pasa a un segundo plano ante el análisis del encuentro que había desafiado todas las suposiciones sobre las consecuencias que deberían seguir a los desafíos a los límites sociales. Es extraordinaria, admite Leonor en su club de bridge, con sus palabras cargadas del respeto que la observación le había impuesto, a pesar del prejuicio que la comodidad habría preferido mantener cuando la evidencia contradice las suposiciones sobre la capacidad y el valor. Esos niños son absolutamente encantadores, le confiesa Victoria en privado a su dama de honor. Su reconocimiento revela su capacidad de justicia a pesar de las circunstancias competitivas que podrían haber impedido el reconocimiento de la excelencia cuando la comparación genera incomodidad. Richard mira por las ventanas del salón de recepción hacia la calle donde desapareció Rolls Royce, absorto en el reconocimiento de que abandonar a Amara había sido el mayor error de su vida, al sacrificar el amor por una aprobación que no le proporcionó una satisfacción comparable a la auténtica relación que había forjado su carácter antes de que la presión externa destruyera lo que la sabiduría debería haber protegido mediante la valentía que exige la convicción cuando la prueba revela sus verdaderos valores. 6 meses después, Forbes publica un artículo de seguimiento sobre la expansión de la compañía de Amara en los mercados internacionales. Su historia de éxito inspiró a otros empresarios y creó un tema de conversación en los círculos sociales donde su apariencia en la boda había destrozado las cómodas suposiciones sobre las consecuencias que se suponía que producía el divorcio cuando la exclusión sistemática se encuentra con la determinación que trasciende las barreras a través de la excelencia que él. Reconocimiento no puede negar a pesar de los prejuicios que preferirían resultados diferentes. Si esta historia te conmovió,
Tal vez sea hora de examinar las suposiciones sobre quién merece el éxito, qué determina el valor y cuán rápido pueden cambiar las circunstancias cuando la determinación se encuentra con la oportunidad a través del carácter que la adversidad fortalece en lugar de debilitar, cuando las almas eligen el crecimiento en lugar de la amargura a pesar del trato que justificaría el resentimiento, pero la sabiduría se transforma en motivación para el logro, que silencia a los críticos a través de resultados en lugar de solo argumentos.